Buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a esta comparecencia que tiene por objeto darles cuentas de la videoconferencia que esta mañana he celebrado con la convocatoria del presidente del Gobierno de la Nación y con el resto de presidentes autonómicos. Por situarlos, ya saben que la comparecencia esta y la videoconferencia a la que me refiero tiene que ver con la declaración por parte del Gobierno de la Nación del estado de alarma al objeto de combatir la pandemia del coronavirus. La videoconferencia a la que hago referencia empezó a las 10:30 y se prolongó hasta las 3 menos cuarto aproximadamente de la tarde. La sesión fue iniciada por el presidente, que hizo una serie de valoraciones globales al respecto del asunto que nos convocaba. Yo le voy a destacar lo más importante. El presidente del Gobierno ha dicho que considera que la colaboración institucional está siendo sobresaliente, cosa que yo comparto y que valoro de manera muy satisfactoria porque creo que es esencial para salir airoso de este duro trance al que se enfrenta toda España. También nos dio datos acerca de la evaluación de la situación, de la evolución en los últimos días de la pandemia, que yo no voy a repetir porque son públicos y han salido esta mañana en todos los medios de comunicación. En cualquier caso, sí subrayo el carácter preocupante de esta evolución en cuanto al crecimiento de los contagios. También el presidente se detuvo en justificar los aspectos, en justificar el Real Decreto sobre la declaración del estado de alarma y en destacar los aspectos más relevantes de este Real Decreto. Yo creo que están en el contenido del mismo y yo voy a destacar algunos artículos que, aun cuando son conocidos, creo que, como esta comparecencia que estoy realizando también pretende cubrir un aspecto pedagógico y de concienciación ciudadana, me voy a referir a los mismos. El primero es el artículo segundo, en el que efectivamente se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional, sin exceptuar ninguna parte del mismo. Eso es algo que conviene que se sepa. También es importante saber que esta situación de alarma se prolongará durante 15 días, salvo que las circunstancias aconsejen prolongarla, en cuyo caso habrá que solicitar autorización de las Cortes Generales. También es importante destacar lo que se establece en el artículo cuarto del Real Decreto sobre declaración del estado de alarma. Y ese artículo cuarto dice que la autoridad competente a efectos de la pandemia es el Gobierno de la Nación y que al mismo tiempo de eso se establecen delegación de responsabilidades en el ejercicio de esa autoridad que insisto, corresponde al Gobierno de la Nación, en la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el ministro de Sanidad. Estas son las autoridades competentes para abordar las cuestiones relacionadas con la pandemia que estamos sufriendo. Y también dijo el presidente del Gobierno algo que me parece que es muy importante, que son los aspectos esenciales para esta lucha que todos tenemos que llevar a cabo contra el virus. Dijo que en el artículo 7 del Real Decreto se encontraba el corazón de este instrumento legal utilizado por el Ejecutivo de la Nación. Y ese artículo 7 es el artículo donde se dispone la limitación de la libertad de circulación de las personas. Y esto, aun cuando sea repetido, creo que es conveniente que se sepa. Esto quiere decir para qué se puede salir a la calle. Esto quiere decir cuáles son las razones que justifican que una persona salga a la calle. Si no se da ninguna de las situaciones que yo voy a relatar, no se debe salir a la calle.
en beneficio de uno mismo, en beneficio de su familia y en beneficio de todos. Porque el virus lo portan y lo transmiten las personas. Por tanto, cuanto menos personas haya en la calle, mejor para todos. Y se puede salir a la calle para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y otros de primera necesidad, para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para hacer desplazamientos al lugar de trabajo, para el retorno al lugar de residencia habitual, para asistir a un domicilio a efectos de cuidar a mayores, a menores dependientes, a personas con discapacidad o especialmente vulnerables, para ir al banco a sacar dinero porque a uno le haga falta, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Estas son las razones por las que se puede salir a la calle. Salvo estas, no se puede salir a la calle. Y ese es uno de los aspectos esenciales para combatir esta pandemia a la que nos enfrentamos. El otro, muy importante también, es la unidad de acción. Yo particularmente soy partidario de que ante una crisis de esta envergadura sea el Gobierno de la Nación, con independencia de cuál sea el color político del Gobierno de la Nación, el que se haga al mando de la situación. Y todos los demás a colaborar con el Gobierno de la Nación. Aquí creo que no estamos en un momento para entrar en disquisiciones acerca de a quién le corresponde la competencia. Esto no es un tema de conflicto de competencia, esto es un tema de salud, es un tema de la vida de las personas. Y, por tanto, cuando se produce un riesgo de este calibre, debe de ser el Gobierno de la Nación quien se haga cargo del asunto, y así lo establece este Real Decreto. En segundo lugar, y otro aspecto fundamental, sería el tercer pilar, sería reforzar el Sistema Nacional de Salud y proteger a los sanitarios que, en este caso, cumplen una función primordial para que todos podamos salir adelante. Esto es el objetivo, contener la propagación del virus y ganarle finalmente la batalla. Con responsabilidad cívica, reforzando el Sistema Nacional de Salud y manteniendo la unidad de acción y la colaboración complementaria a esta unidad de acción. Tras esto, el presidente abrió un turno de intervenciones en el que, cuando me tocó a mí, que fui el número 18, pues, yo en las consideraciones generales poco difieren las que les he dicho al presidente y al resto de presidentes autonómicos de las que les he dicho a ustedes. Yo he manifestado expresamente que me parece procedente y necesaria la aplicación del estado de alarma, y también he dicho que, ante la situación que estamos viviendo en toda España, se requiere por parte de las instituciones una respuesta basada en la unidad, la responsabilidad, la colaboración y la lealtad institucional llevada a sus últimas consecuencias, con mayúsculas. Luego he hablado de Ceuta. En eso no he sido una excepción. Todos los presidentes autonómicos han hablado de sus territorios. Yo tenía que hablar de Ceuta. Y lo he hecho para tocar algunos temas que me parecen relevantes. El primero, he puesto de manifiesto que Ceuta es especialmente vulnerable. Y que Ceuta es especialmente vulnerable por los condicionantes estructurales que en nuestra ciudad concurren. Hay dos que están en la mente de todos y que yo he dicho esta mañana. Uno es el de la extrapeninsularidad y el otro es el que los números que nosotros tenemos disponibles en cuanto a recursos para combatir esta crisis sanitaria, es decir, el número de médicos y personal facultativo, el número de camas hospitalarias, el número de puestos de cuidados intensivos por cada 1.000 habitantes, pues son unos índices sensiblemente inferiores a las medias nacionales. Por tanto, si esto es así y además tenemos una situación de extrapeninsularidad,
pues estamos en una situación vulnerable. Yo diría que muy vulnerable, con independencia de los casos positivos que se hayan dado en nuestra ciudad. Pero el riesgo es alto. Cuando yo contaba esto, el presidente y la vicepresidenta lo puede decir, que me ha acompañado, asentía y, por tanto, afirmaba que esto era un hecho cierto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que extremar las medidas preventivas para que la epidemia, pues, en Ceuta no se propague y no prenda. ¿Y esto cómo se hace? Pues yo creo que se hace cumpliendo a rajatabla las medidas que están en el Real Decreto, las prohibiciones que están en el Real Decreto, las recomendaciones que están en el Real Decreto. Esto hay que cumplirlo en Ceuta a rajatabla y que todo el mundo lo asuma y que todo el mundo lo entienda, porque luego no caben arrepentimientos. Y, en segundo lugar, también tratando de manera adecuada dos focos de riesgo que tenemos en nuestra ciudad. Uno de ellos es el de las comunicaciones con la península. Claro, las comunicaciones con la península tienen la dualidad de ser el cordón umbilical, pero también un factor de riesgo, como es evidente. El Real Decreto lo contempla, está en el artículo 14 y viene a decir, en resumen, que se reducirá la oferta de las prestaciones ordinarias en un 50%. Es decir, se reducirá en un 50% los servicios que ahora se prestan. Eso pasa como con la estancia en la calle. Cuanto menos movilidad, menos riesgos de propagación. Cuanto menos gente en la calle, menos riesgos de propagación. Cuanto menos gente esté viajando, menos riesgos de propagación. Por tanto, ese es el sentido de reducirlo en un 50%. Dejando a salvo, y yo lo he hecho constar también esta mañana, el abastecimiento de la ciudad es lo que pudiéramos considerar suministros básicos indispensables, cosa que puedo afirmar que está garantizada. Eso hay que dejarlo a salvo. Y también hay que dejar a salvo los desplazamientos por causas de fuerza mayor, sean por razones de enfermedad o de cualquier otra causa de fuerza mayor. El otro factor de riesgo que tenemos, y que también lo he citado esta mañana, es la frontera con Marruecos. En este sentido, pues, yo he dado cuenta, aun cuando el presidente del Gobierno ya lo sabía, y estoy convencido que el resto de presidentes autonómicos también, que Marruecos ha cerrado la frontera con Ceuta, es decir, ha cerrado la frontera con España. Yo lo que he propuesto esta mañana es que, si Marruecos abre la frontera, nosotros analicemos, el Gobierno de la Nación analice y valore la posibilidad de no abrirla por nuestra parte. Y lo he sugerido con la intención de limitar los riesgos, dada la condición de vulnerable de nuestra ciudad a la que antes me he hecho referencia. Por tanto, me he permitido sugerir que, en caso de que Marruecos abra la frontera, España no abra la frontera para no aumentar el riesgo sobre nuestra ciudad. Todo el mundo ha hablado, el presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos y yo también, del impacto económico de la crisis sanitaria, la derivada en crisis económica de la crisis sanitaria. Y ahí me he referido también a Ceuta. La crisis del coronavirus va a tener un efecto muy, muy negativo. Todavía no hay nadie que esté en condiciones de calcular el impacto económico de verdad que esta crisis va a tener en España, en el resto de Europa, en el mundo. No hay predicciones fiables en estos momentos porque dependen de muchas variables que todavía no están despejadas, pero evidentemente va a ser duro y muy duro para determinados sectores, como la hostelería, el turismo, el comercio, pero claro, sectores de tanto peso en la economía nacional que será duro para todos.
y duros en términos de empleo, y duros para los trabajadores por cuenta ajena, y duro para los autónomos, y duro para las pymes. Es decir, esto va a ser muy duro. Y nos tenemos, por tanto, que preparar para eso. Pero yo he dicho esta mañana en la videoconferencia que en Ceuta va a ser más duro todavía, porque a esta crisis de la pandemia le precede otra crisis que empezó, como todos ustedes saben, en el mes de septiembre del pasado año y que se corresponde con los perjuicios a la economía ceutí causados como consecuencia del bloqueo comercial provocado por Marruecos desde el pasado mes de septiembre, como antes he dicho. Eso lo he hecho constar esta mañana y he hecho constar que la acumulación de las dos crisis, la del bloqueo comercial de Marruecos unida a la de ahora, pues convierte en la situación en verdaderamente de emergencia desde el punto de vista económico. Y he apelado esta mañana nuevamente a una acción enérgica y decidida por parte del Gobierno de la Nación en defensa de la supervivencia económica de nuestra ciudad. Estos son los aspectos que he tratado de manera específica en cuanto a Ceuta, pero he terminado diciendo que, en nombre de todos los ceutíes, quería expresar nuestro compromiso de solidaridad y de apoyo al Gobierno de la Nación en unos momentos de tanta dificultad para España. Después de eso, pues prácticamente hubo la intervención del presidente, algún presidente autonómico intervino por cuestiones de matices y, como les digo, a las 3 menos cuarto de la tarde se levantó la sesión. Ha habido un comunicado conjunto que se ha hecho público sobre las 5 de la tarde, que no sé si ustedes ya tienen. Y el presidente ha anunciado también que en el Consejo de Ministros del martes se abordarán las medidas de carácter paliativo para afrontar, aliviar la dureza de la crisis económica que se nos avecina. Y también ha sugerido que este foro se mantenga vivo, activo, y que sigamos teniendo reuniones de esta naturaleza con periodicidad semanal en principio. Por lo tanto, es posible que el próximo domingo volvamos a tener una nueva videoconferencia. Yo, finalmente, solo quiero expresar, en nombre del Gobierno de la ciudad y de todos los ceutíes, me atrevo a decir, porque además quiero también hacer constar que estamos teniendo apoyos explícitos por parte de todos los grupos de la Asamblea, todos los grupos políticos de la Asamblea, que están al lado del Gobierno, al lado de las medidas que podamos llevar a cabo, sugiriendo, aportando ideas, y esa es la recíproca. Nosotros también, a pesar del ajetreo, procuramos atenderlos y tenerlos informados de todos los pasos que damos. Pero yo quiero destacar aquí el sentido de responsabilidad que están manifestando todos los grupos políticos de la Asamblea en relación con esta crisis, que creo que es equivalente al que nosotros estamos teniendo con el Gobierno de la Nación, y además no puede ser de otra manera, por lo que está en juego. Pero yo sí quisiera también destacar, en nombre de todos, por tanto, en nombre de toda la Asamblea y en nombre de todos los ceutíes, nuestra solidaridad. Solidaridad con las personas, vivan donde vivan, que están sufriendo los efectos de esta enfermedad, en algunos casos efectos irreversibles para la vida. También queremos expresar nuestra solidaridad con el personal sanitario, que está muy expuesto, que está echando el resto, y el personal de otros servicios también esenciales, que están demostrando una categoría humana y vocacional de servicio público verdaderamente admirable y ejemplar, y creo que nos cualifica como pueblo y como nación. Y también quiero expresar nuestra solidaridad con los trabajadores autónomos, con los trabajadores por cuenta ajena, con las pequeñas y medianas empresas, con las empresas más grandes, con todas las que van a tener que sufrir los efectos económicos de esta crisis de sanidad, de esta crisis del coronavirus.
Y finalmente, y ya para terminar, apelar nuevamente a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Esto va a ser difícil, esto va a ser muy duro, pero es verdad que los daños serán menores si nos concienciamos. Si evitamos la calle, utilizamos la calle solamente para lo imprescindible, si atendemos las recomendaciones de la separación física, si intensificamos la higiene personal en todos los aspectos, si estamos muy atentos a todo mensaje que recibamos en orden a evitar que podamos estar afectados por el virus o que lo podamos transmitir. Quiero que sea mi último mensaje, un mensaje de responsabilidad en el cumplimiento de las normas y en las recomendaciones que de las autoridades sanitarias se reciben, y también de esperanza, también de confianza. Como he dicho, cada vez que nos enfrentamos a situaciones complejas y difíciles, somos una gran nación que estoy seguro saldrá adelante también de este difícil trance. Y ahora estoy a su entera disposición para las preguntas que quieran hacer. Sí, presidente, me gustaría preguntarle si ha habido algún tipo de respuesta por parte de Pedro Sánchez cuando tiene planteada la situación económica, que usted mismo ha definido como de emergencia, en el caso de Ceuta, más allá de que el presidente haya podido responder que estaba al tanto. Y me gustaría preguntarle también por dos aspectos muy concretos. Primero, si la crisis del coronavirus y la asunción, digamos, de la gestión por parte del Ministerio del Interior va a suponer la suspensión de turnos vacacionales, por ejemplo, en la policía local, si eso es algo que ya está decidido o todavía no se ha estudiado. Y en tercer lugar, por las personas que están ahora mismo en el puerto de la frontera técnicamente atrapadas, no pueden volver a la península, no ser posible, no pueden entrar en Marruecos si la ciudad alberga la posibilidad de darles algún tipo de cobijo, de habilitar algún tipo de espacio para que no estén en la calle. Bueno, mire, yendo por parte en cada una de las preguntas que me ha hecho, el presidente del Gobierno no ha contestado específicamente y concretamente a ninguna de las comunidades y ciudades autónomas. En este segundo turno de intervención, lo que destacó fundamentalmente era la percepción positiva de la unidad de todas las administraciones públicas para enfrentarnos al coronavirus. Pero no quiso, creo yo, especificar, dedicarse a cada una de los territorios, porque de lo contrario aquello hubiera durado muchísimo más y todo el mundo tenía cosas que atender con carácter urgente relacionadas precisamente con la pandemia. Hoy se trataba fundamentalmente de poner en común este compromiso de unidad al servicio de luchar contra la pandemia, y eso creo que se ha conseguido. Y por mi parte he tenido la oportunidad nuevamente de poner de manifiesto esta dificilísima situación que está viviendo Ceuta, en lo económico mucho peor que cualquier otra parte del territorio nacional. He tenido esa oportunidad, el presidente me ha oído y creo que tras la conversación de hoy y la carta que le mandé el 23 de enero, pues bueno, esto me anima en todo caso a seguir insistiendo. En cuanto al tema de la policía local, bueno, yo se lo he dicho, es decir, ahora mismo todos los efectivos de los cuerpos de policía, sean locales, sean autonómicos, están a disposición del ministro del Interior. Por tanto, se hará lo que el ministro del Interior diga, aquí y en el resto del territorio nacional. Es una situación de alarma, de emergencia nacional, es un estado de alarma. Es la primera vez que se decreta un estado de alarma en la historia de España, en la historia democrática de España. Desde la Constitución hasta ahora es la primera vez que se hace, creo recordar. Entonces, me parece a mí que esto requiere de que todos seamos consecuentes de la importancia que tiene esta medida excepcional, que es una importancia aparejada a la gravedad del momento que estamos viviendo. Por tanto, nuestros policías locales estarán a disposición de lo que diga el Ministerio del Interior al respecto. Y en cuanto a la tercera cuestión, pues mire, yo quiero decirle, sin entrar porque lo que menos estamos es para polemizar en estos casos, ¿no? Ni en este ni en otro. Pero ayer, me parece que fue ayer, ¿no? Antes de ayer, porque llevamos tantas horas,
Antes de ayer yo recibí una llamada de la delegada del Gobierno diciéndome que había unas 100 personas en el Tarajal que se habían quedado, como usted dice, sin poder pasar a la frontera, sin poder pasar por la frontera a Marruecos porque ya Marruecos había cerrado, y que se les había ofrecido la posibilidad de retornar a sus lugares de procedencia, porque estas personas vienen de algún sitio. Estas personas no son de Ceuta, quiero decir que no estaban residiendo en Ceuta, vienen de algún sitio. Entonces, que se les ofrecía la posibilidad de retornar a sus lugares de procedencia y que esto se les había comunicado por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que estaban de acuerdo. Y nos solicitaban a nosotros, a la ciudad, el apoyo logístico consistente en poner un autobús del servicio urbano para trasladarlos desde el Tarajal al puerto. El autobús se puso y a la hora de la verdad estas personas decidieron que no volvían a sus lugares de procedencia, que se querían quedar aquí para hacer presión al objeto de que Marruecos abriera la frontera. No quiero entrar en polémica, pero estas personas lo que están haciendo es presión para que Marruecos abra la frontera. Porque de los 100 que había, que luego han sido 200 en el transcurrir de las 24 horas siguientes, 100 más, se subieron al autobús 8, que se fueron a sus lugares de procedencia. Me consta también que la delegación de Gobierno, junto con la subdelegación del Gobierno de Cádiz, estaba gestionando un barco desde Tarifa a Tánger, que también se le ofrecieron a estas personas y también negaron. Yo no sé si luego el barco de Tarifa a Tánger ha llegado a salir o no, pero se les ofreció y también se negaron. Entonces, claro, nosotros en esto vamos a estar subordinados, y no lo digo con ánimo de escurrir el bulto, se lo digo con toda sinceridad, es que creo que es lo procedente. Vamos a estar subordinados a lo que ha dictado el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. La autoridad competente para resolver esta cuestión es el Gobierno de la Nación y a él le vamos a prestar todo nuestro apoyo para que disponga lo necesario en cuanto a resolver este problema. Presidente, una pregunta de los compañeros del Foro de Ceuta. ¿Qué medidas van a tomar con los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en la calle? ¿Hay suficientes plazas en los centros? ¿Se tomará alguna medida excepcional? Y si se ha pedido alguna compensación al Estado. Bueno, mire, ya le pusimos de manifiesto al Estado en su momento que Ceuta vivía, en relación con los menores extranjeros no acompañados, una situación de emergencia social y humanitaria. Porque, como consecuencia de que en los últimos meses, concretamente en los últimos 6 meses, el número de menores llegados a Ceuta se ha duplicado. Hemos pasado de 250 a más de 500 en los centros de realojo y a unos 200 más, o 200 o 300, la verdad es que no se sabe exactamente el número. En la calle pusimos de manifiesto que nosotros no teníamos capacidad material para acoger a estos menores que están en la calle y que era una situación de emergencia social y humanitaria. Ya lo pusimos de manifiesto. Ahora nos encontramos con esta situación y el caso es, en cuanto al posible desenlace, similar al que le comentaba antes a su compañero, el señor Coronado. Es decir, nosotros hemos puesto de manifiesto al Gobierno de la Nación esta situación. No hemos pedido ninguna compensación económica, obviamente, pero sí hemos planteado que hay que retirar a estos, o consideramos nosotros que hay que retirar a estos menores de la calle, porque, si las personas tienen que estar en sus domicilios, si las personas tienen que estar confinadas, pues también estos menores tienen que estar confinados. Y hemos ofrecido, además, ideas acerca de posibles emplazamientos que podrían albergar a estos chicos. Y esperemos que el Gobierno de la Nación pues responda para poderlos albergar en alguno de los sitios que hemos propuesto y que yo no les voy a adelantar, porque esperemos que haya una mayor certidumbre en relación con cada una de estas posibles ubicaciones. Lo otro sería especular por mi parte y no lo quiero hacer, pero sí quiero decirle que es un asunto que nos preocupa, que lo hemos transmitido al Gobierno de la Nación y en la videoconferencia que a diario tiene el consejero de Sanidad
con el ministro de Sanidad, porque tenga usted en cuenta que de todas las autoridades delegadas a las que yo le he dicho antes que me parece que estaban el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el ministro de Transporte y Movilidad y el ministro de Sanidad, digamos que el carácter residual desde el punto de vista competencial lo ejerce el ministro de Sanidad. Todo lo que no es de algunos de los otros 3 ministros es del ministro de Sanidad. Por tanto, el consejero hoy, si la tiene ahora tiene la videoconferencia, le va a tocar este asunto de los menores de la calle, y de los no menores de la calle que también son inmigrantes, porque a efectos del coronavirus, pues uno y otro tienen el mismo rango. Le va a hablar de los dos y también le va a hablar de estas personas que se han quedado aquí sin poder entrar en Marruecos y que no han querido irse a su lugar de procedencia. De los compañeros del Faro de Ceuta, si hay medidas concretas del Gobierno de Ceuta para los autónomos si el paro se extiende por más tiempo. Bueno, estamos esperando las medidas que se van a adoptar por parte del Gobierno de la Nación el martes. Nosotros, paralelamente, seguimos trabajando con la crisis derivada del bloqueo de Marruecos. Denominémoslo así para que todos nos entendamos y no me extienda mucho en la descripción. En eso seguimos trabajando. Nosotros estamos pensando esta semana aplicar al IPSI la moratoria en el pago de las deudas que el Real Decreto del Gobierno de la Nación ha establecido para el IVA. Nuestros servicios creen que es posible aplicar esa moratoria por una analogía que sería legalmente aplicable al IPSI. Si es válido para el IVA ese aplazamiento, también lo sería para el IPSI. Nosotros queremos favorecer con todos los medios a nuestro alcance a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a todas las empresas de Ceuta, porque entendemos que esto también es una manera de proteger el empleo, la mejor manera de proteger el empleo. Por tanto, vamos a estudiar la posibilidad de aplicar esa moratoria en el IPSI en la próxima semana, es decir, a partir de mañana, y esperemos a lo largo de la semana tener una contestación al respecto. Y también quiero decirle que estamos a favor, me parece que ya lo dijo en su última comparecencia el portavoz, que estamos a favor de esa petición que han hecho los empresarios de Ceuta de reducir de manera considerable el tipo de gravamen del IPSI a la importación. Nosotros, ante la situación de emergencia económica que está viviendo Ceuta, estamos dispuestos de llevar esa rebaja hasta el 0,5%, es decir, aplicar el tipo mínimo de gravamen a la importación según contempla la ley. Claro está, queremos también ser responsables. Por tanto, para que lo podamos hacer, al margen del cumplimiento de los procedimientos formales, acuerdos de pleno y estas cosas, hay otras 2 condiciones que nosotros creemos que debemos tener en cuenta. Una, que no se perjudique la compensación que recibimos del Estado, porque claro, si además de la crisis económica tenemos una crisis de sostenibilidad de esta institución, pues ya creo que sería lo peor que nos podía pasar. Por tanto, vamos a tratar de evitar eso desde una actitud responsable. Y también la otra que tenemos que tener en cuenta es que si llevamos el tipo de gravamen al 0,5% en el IPSI, evidentemente vamos a necesitar mucho más dinero anticipado por los bancos para cubrir ese dinero del Estado que nos vendría hasta un año después. Y el dinero del Estado que tendría que venirse se incrementaría notablemente. Aumentaría nuestra capacidad de financiación de tesorería. Ese es un término técnico, pero eso significa de líquido que se necesita para poder cumplir con las obligaciones de nóminas y otras de carácter corriente. Por tanto, tenemos que saber que eso lo podemos hacer, es decir, que no superaríamos el límite establecido legalmente para el endeudamiento a corto plazo, y al mismo tiempo que también tenemos disponibilidad financiera, es decir, que los bancos estarían dispuestos a darnos el crédito necesario. Si se cumplen esas 2 condiciones, nosotros estamos dispuestos a llevar el tipo de gravamen del IPSI al 0,5%, al margen de las moratorias en el pago de las deudas, que eso es una cuestión que haríamos de manera inmediata. Presidente, de los compañeros de Radio Televisión Ceuta, si se van a enviar los respiradores que necesita la ciudad y si se
conoce si se tiene ya disponible la prueba PCR para detectar el coronavirus. Bueno, eso dentro del capítulo que el presidente del Gobierno ha mencionado esta mañana, que se van a atender todas las necesidades que requieran nuestro Sistema Nacional de Salud para cubrir las necesidades de cada territorio y, por tanto, pues aunque yo no le pueda precisar los datos que me pide sobre fechas, y que esto más bien se lo podría decir el consejero de Sanidad, que ahora está en la videoconferencia con el ministro, pero el presidente del Gobierno en la videoconferencia ha dicho que es prioritario atender las demandas del Sistema Nacional de Salud en cualquier parte del territorio nacional. Hay trabajadores de atención a domicilio que ahora mismo está entregado a una empresa que no tiene mascarillas para poder mañana trabajar, y entonces claro se encuentran con esa dificultad de estar con personas de alto riesgo, porque son personas dependientes y no tienen esas mascarillas. ¿Eso se va a resolver o no? Hombre, se debe de resolver. Yo creo que hay que resolverlo. Claro, es una empresa, dice usted, ¿no, señor Mendoza? Pero habrá que habilitar los mecanismos necesarios para que ese personal vaya suficientemente protegido. Además, tenga usted en cuenta que ahora personas que antes personas que no sean absolutamente dependientes, pero que tuvieran un cierto nivel de dependencia y que estuvieran yendo a determinados establecimientos a que se les cuidara, ahora no van a poder ir. Ahora se van a tener que quedar en su casa. Por tanto, ahora habrá que reforzar probablemente esos servicios de atención a domicilio. Yo creo que es una de las personas que hay que proteger especialmente. Hay que proteger especialmente al personal sanitario, hay que proteger especialmente al personal que está prestando servicios esenciales de cualquier tipo, y yo entiendo que en la actual coyuntura uno de los servicios esenciales es la prestación de la ayuda a domicilio, porque la ayuda a domicilio es una medida necesaria para que personas que tengan que salir a la calle pues puedan no hacerlo. ¿El Gobierno es partidario de restringir al máximo lo que ha dicho, salvo mercancías y fuerza mayor? Sí, de momento la oferta se restringe al 50% para todos los servicios, todos los transportes que están sometidos a contratos de servicio público u obligaciones de servicio público, que es el caso del transporte marítimo en su integridad. Ahí habrá la mitad de rotaciones. Y en el único transporte que no está sometido a obligaciones de servicio público, contrato de servicio público en Ceuta, es el transporte de helicópteros, pero también le afecta esta limitación del 50% del número de servicios. Hay una disposición en el artículo 14, y se me ha olvidado antes comentársela a ustedes porque aquí sí también esta mañana lo he referido de una manera explícita y se lo he pedido al presidente del Gobierno, en donde dice textualmente que, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos tal y tal, que es lo que yo le acabo de comentar, se establecerán unos criterios específicos para el transporte entre la península y los territorios no peninsulares. Bien, yo amparándome en esta disposición, que es concretamente el apartado D del número 2 de este artículo 14, le he pedido al presidente del Gobierno que se le dé a la ciudad audiencia antes de establecer estos criterios específicos. Es decir, que al margen de lo establecido con carácter general, ahora pueden venir unos criterios específicos para cada territorio cada territorio extrapeninsular en relación con sus comunicaciones con la península. Y yo le he pedido al presidente del Gobierno audiencia y el consejero en las videoconferencias así lo hará constar en los próximos días. ¿Al objeto de qué? Pues como yo le he dicho antes, es decir, las comunicaciones con la península para nosotros son un cordón umbilical, por tanto no se pueden interrumpir de ninguna manera. ¿Qué es lo que hay que garantizar? El abastecimiento, fundamentalmente, de los servicios básicos, de la alimentación, de los medicamentos, de lo imprescindible. Y también hay que garantizar que las personas que tengan que venir a Ceuta por razones de fuerza mayor, o las personas que tengan que salir de Ceuta a la península por razones de fuerza mayor, pues lo puedan hacer. Y eso es lo que voy a pedir. Yo lo demás, restricción casi absoluta.
pero eso sí, garantizando los casos de fuerza mayor en ambos sentidos. Pero yo soy partidario, y creo que mi gobierno también, siempre estamos en manos de la autoridad competente. Y cuando digo la autoridad competente, estoy diciendo lo que dice la ley. Siempre somos partidarios de eso, pero nuestra opinión es que se debe de restringir al máximo. ¿Confinamiento de la ciudad en ese sentido, salvo casos de fuerza mayor? Es lo que se está planteando en toda España, señor Mendoza. No es que yo esté aquí diciendo algo distinto a... Es que las autoridades científicas han puesto de manifiesto que una de las medidas más eficaces para combatir la expansión y propagación del virus es que las personas no se muevan. Entonces hay que frenar la movilidad. La movilidad es una de las manifestaciones más características de la libertad y todos la deseamos, pero estamos en una situación excepcional. Por tanto, hay que frenar la movilidad. Y en la parte que nos toque, pues nosotros con más motivos, señor Mendoza, porque tenga en cuenta que nuestra capacidad de respuesta también es limitada, como yo he dicho al principio de mi intervención, en función del número de facultativos, del número de camas hospitalarias, del número de puestos de cuidados intensivos. Por tanto, creo que tenemos que ser muy celosos y muy severos en la aplicación de estas medidas, aun cuando sean medidas incómodas, pero son 15 días. Y si hay que prolongarlo más, pues habrá que prolongarlo más, pero son 15 días de un ejercicio de responsabilidad cívica para evitar males mayores. Y yo quisiera preguntarle una precisión. Mañana que se acerque a cualquier dependencia municipal, ¿qué se va a encontrar como servicio público? Bueno, hay un servicio mínimo en el registro en el Ceuta Center y, salvo eso, hemos suspendido toda la atención al público. La ley también ha suspendido el cumplimiento de plazos en los procedimientos administrativos. Por tanto, salvo que alguien tenga una necesidad urgente, no tiene por qué venir a los servicios de atención al público. Ahora, si hay una atención urgente, pueden venir porque habrá un servicio mínimo. Lo demás, también vamos a facilitar el que los funcionarios puedan conciliar su vida laboral y personal. Mañana tenemos un Consejo de Gobierno a las 9 de la mañana en el que le vamos a dar un repaso por consejerías al objeto de que aquellos servicios que no se consideren esenciales, los funcionarios puedan establecer unos turnos para estar en las oficinas, pero que también con la orientación de que cuantos más se queden en su casa, mejor. Yo creo que la Administración tiene que dar ejemplo en estos momentos. Por tanto, cuanto menos personas asuman el riesgo de estar en la calle, mejor. Y eso nosotros lo vamos a propiciar. Y mañana, como digo, vamos a repasar. Los servicios esenciales, al contrario, igual tienen hasta que aumentar su jornada, siempre que la autoridad competente así lo establezca, y nosotros lo propiciaremos. Debidamente protegidos, claro está, pero el resto, flexibilidad para que puedan conciliar la vida laboral y familiar, y al mismo tiempo la intención de que cuantos menos personas tengan que venir, para nosotros mejor. ¿Tiene datos de cuántos casos hay en estudio, pues aproximadamente, y cuántas personas en cuarentena? Sí, Javier, me está preguntando cuántas personas hay en estudio y cuántas personas en cuarentena. Bueno, en cuarentena prácticamente no podemos dar los datos porque cada uno se ha autoaislado. Oficialmente no existe en estudio, hay 7 personas, 7 casos en estudio y un caso positivo, que es lo que verdaderamente es lo que tenemos que contabilizar. Los casos en cuarentena son imposibles. 7 casos en estudio. Pero quitando los 3 que ya se han dado todos negativos y positivos. Sí. Vale. Bueno, pues suerte a todos y, hombre, yo lo que les pediría a ustedes es que hagan un esfuerzo también de comunicación a la ciudadanía de que es importante que cumplamos con las recomendaciones y con las normas que nunca, mejor dicho, nos va la vida en ello.